¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Se me ve un poco raro seguramente porque la silla es diferente, el soporte que tengo debajo de la silla es diferente, no es un ángulo que tengo acostumbrado a utilizar. Pero ya yendo directamente al tema del video, porque me estoy quedando corto en videos semanales. La semana pasada no pude subir videos, pero también nuevamente, pero, a la gente que le interesa los videos cortos de recetas y cosas así, entrando a mi canal ya tengo un apartado de Reels, creo que se llama Shorts, videos cortos, algo por el estilo, no sé, tipo TikTok en el canal, donde voy subiendo recetas rápidas para la gente que le interesa ese tipo de videos. Están invitados a verlas en el canal. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el ayuno intermitente, algo profundo, directamente al grano. ¿Por qué sí funciona el ayuno intermitente? ¿Y por qué sí podría ser una opción para las personas que quieran realizarlo y no le harían daño a su cuerpo? Relativamente quiero basar esto más en que la gente no le tendría que tener miedo al ayuno intermitente. Ojo, yo no hago ayuno intermitente, ni tampoco te voy a vender un curso de ayuno intermitente, ni tampoco dentro de 2 meses voy a sacar una revista o una aplicación o algo para hacer ayuno intermitente. Simplemente quiero quitar un poco de humo que hay en este tema, porque hay gente que dice que no, que es lo peor que se puede hacer, que etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente mi experiencia fue lo siguiente. Yo cuando me iba a casar, ponele que como 4 o 5 meses atrás yo tuve una competencia, y después de esa competencia, que fueron 2 competencias de seguida, me estresé muchísimo y comencé a hacer una fiesta de carbohidratos, comencé a comer mal muchísimo tiempo. Y bueno, ¿qué pasó? Que subí muchísimo de peso, pero muchísimo en grasa. No eran líquidos, sino que eran grasa, porque como más de un mes no me alimenté bien y ni siquiera entrenaba bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que subí mucho de peso y yo quería llegar bien a la fecha de mi casamiento. Faltaba como 3 meses para mi casamiento y yo estaba obeso, estaba gordo. Y bueno, entonces la opción más rápida y más conveniente que creí en ese momento fue el tema del ayuno intermitente, porque uno, por mis horarios, yo estaba con mi emprendimiento, estaba trabajando en mi trabajo normal de oficina y estábamos con todos los arreglos que ameritan el tema de casarse. O sea, yo en ese momento no era una persona, bueno, ahora tampoco no soy millonaria, ¿verdad? Bueno, pero yo no soy un millonario, que normalmente los millonarios contratan gente que le organice toda su boda, pagan todo lo que tengan que pagar y ellos relajaditos hasta el día de la boda, y lo único que tienen que estresarse es por su saco y ya está. La verdad que yo con mi esposa estábamos viendo un montón de cosas. Quiero aclarar que mi esposa vio el 80 o 90% de las cosas, pero bueno, para mí también fue un estrés. Y bueno, tenía que bajar rápido, entonces en ese momento me decidí por el ayuno intermitente. ¿Qué pasó? Pasó que primeramente bajé como 15 kilos en un mes y medio o casi 2 meses. Bajé 15 kilos, me definí, me marqué. Para la fecha de mi casamiento estaba marcado, ni siquiera sentí cambios muy drásticos en lo que sería mi fuerza, porque me mantuve lo que serían mis marcas de pesos máximos y cosas así. En ningún momento sentí que me iba a morir, en ningún momento me sentía demasiado cansado como para entrenar. O sea, prácticamente creo que la primera semana fue la semana difícil y el primer fin de semana, porque querés salir muchísimo de tu dieta los fines de semana. Pero después de esa semana, en serio, les digo la verdad, que ya no sentía hambre en los horarios que estaba en ayuno. No me sentía cansado, no me sentía con sueño, no me sentía con dolor de cabeza, nada. Pero bueno, esto es mi experiencia. Ahora vamos con lo que corresponde al margen teórico, por así decirlo, o al margen empírico, o lo que la ciencia indica, o lo que la historia más bien indica del ayuno intermitente. El ayuno intermitente funciona porque funciona. ¿Y por qué estamos escuchando tanto hablar últimamente del ayuno intermitente? Por eso, porque funciona. Me voy a explicar. Muchas veces se escucha muchísimo eco de ciertos tipos de dietas o cierto tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque hay una organización detrás queriéndole quitar provecho a ese tipo de alimentación en concreto o a ese tipo de dieta en concreto. ¿Por qué? Para que esa organización te venda nuevamente los productos. Por ejemplo, muchísimos famosos se les pagó para hablar sobre el veganismo, se hizo documentales del veganismo, pero detrás de eso había empresas multimillonarias queriendo quitar su línea de productos veganos. Ese es un ejemplo nada más. Pero decime quién te va a querer quitar beneficios, o qué beneficios puede quitar una organización en una dieta en la cual vos literal
comes muchísimo menos, que no estás comiendo. O sea, no tiene sentido. Nadie va a querer apoyar ese tipo de ideas, ese tipo de movimiento, ese tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque van a estar perdiendo dinero. Entonces, si algo se hace eco y es popular y hace mucho ruido, por más que no haya ninguna organización detrás queriendo apoyar ese tipo de movimiento, simplemente es porque está funcionando, porque le está funcionando a la gente. Pero no es algo novedoso, no es algo que ahora, wow, se descubrió la caja de Pandora y miren los secretos que descubrimos al hacer ayuno intermitente. No, esto es algo que hace miles de años atrás era la única forma en la cual el ser humano consumía. ¿Por qué? Porque el ser humano, como el día de hoy, tiene que dormir, tenía que descansar. ¿Y qué pasa? Antes no había heladera o refrigeradores o cosas así en el cual los humanos antes se levantaban y voy a ver qué hay en la heladera para cocinar. No, antes el ser humano se despertaba ya habiendo dormido sus 6, 8 horas seguramente, y ahí recién se tenía que poner a organizarse para ir de casa para ver qué podía encontrar para desayunar. Traía el alimento y no es que consumía ese alimento, sino tenía que pasar por el proceso de cocinar el alimento. O sea, de por sí antes, de forma natural, el hombre ya tenía que estar ayunando una buena cantidad de horas. ¿Y qué pasa? Lo mismo para la próxima comida y la próxima comida. Entonces, antes el hombre salía una vez de casa y ahí traía la comida para el día, por así decirlo. Entonces lo normal era que el hombre coma 1 o 2 veces al día y que tenga un ayuno largo de forma natural, porque necesitaba descansar, y del momento que se despierte no es que la comida estaba ahí al lado de él, no, tenía que irla a buscar, cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuerpo humano fue adaptándose a eso durante miles y miles y miles de años. Y ya cuando el cuerpo pasa por ese proceso evolutivo, se adapta inevitablemente a eso. ¿Qué quiere decir con eso? Que si al día de hoy estamos haciendo eso, o hacemos eso, o se nos ocurre hacer eso, no va a pasar absolutamente nada, porque es algo que el hombre, el ser humano, ya venía haciendo hace miles y miles y miles de años atrás. Entonces no es algo que te va a hacer daño. Ahora, cuando se habla también del ayuno intermitente, de largos tiempos de ayuno, uno piensa que no, si yo no le doy al cuerpo en el día todo lo que necesita, automáticamente me estoy haciendo daño. Y esto, amigos y amigas, cuando se trata de bajar de peso, cuando se trata que estamos teniendo un depósito de grasa que estamos queriendo eliminar, no siempre es así. ¿Por qué? Porque la grasa es algo importantísimo realmente. Es un combustible que al cuerpo le sirve para todo realmente. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando no encuentra en lo que consumimos, directamente metaboliza las grasas para lo que está necesitando en ese momento. La grasa es algo que, si no le estamos dando a nuestro cuerpo lo que realmente necesita, el cuerpo va a utilizar de la grasa eso que necesita, lo va a metabolizar en la energía que está necesitando. Y esto puede creerse o no, pero algo así como en 1963, entre los 60 y 70, se hizo un experimento con una persona que tenía más de 100 kilos de sobrepeso y se lo sometió automáticamente a un ayuno completo durante casi un año. ¿Qué se le daba mientras a esa persona? Simplemente vitaminas y que no le falte electrolitos, y esa persona perdió casi 130 kilos sometiéndose a ese experimento. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo no es que por falta de proteínas murió, no es que por falta de fibra y por falta de carbohidratos murió, no. Automáticamente buscó en todo ese tiempo lo que necesitaba de la grasa que tenía esa persona. Esto actualmente en el mundo de la nutrición se conoce como autofagia, y no es algo que está completamente comprobado, hiper mega científico, pero sí ya hay muchos estudios que avalan los beneficios de la autofagia. ¿Qué quiere decir la autofagia? Que cuando el cuerpo se está quedando sin recursos, automáticamente empieza a buscar las cosas inútiles o las cosas
malas o feas, por así decirlo, del cuerpo para optimizarlas y eliminarlas, priorizando justamente lo que está mal. Un ejemplo es, por ejemplo, la heladera. Si vos vas llenando siempre tu heladera y las cosas nuevas que vas comprando en tu heladera las vas colocando enfrente, automáticamente vas a utilizar las cosas de enfrente. ¿Y qué va a pasar? Que las cosas que van quedando atrás poco a poco se van a ir deteriorando, o sea, poco a poco van a ir pudriéndose y cosas así. Sin embargo, si no estamos llenando la heladera y la sometemos a un proceso en el cual sí o sí tenemos que vaciarla para volverla a llenar, ahí se produce la autofagia y los beneficios que representa la autofagia, que es ir eliminando las cosas negativas y metabolizarlas en cosas positivas, como serían energía que necesita el cuerpo en ese momento. Es un ejemplo súper random que les tiré, pero más o menos funciona de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? No te estoy diciendo que tenés que hacer ayuno sí o sí si querés mejorar tu salud. No, obviamente alimentándonos bien, haciendo ejercicios, tomando una cantidad correcta de agua cada vez que tenemos sed y cosas así, ya vamos a tener nuestro cuerpo saludable. Pero a las personas que están buscando bajar de peso y de repente sus nutricionistas son de esas personas que le quieren meter poco a poco en el mundo de ayuno intermitente, es simplemente les digo que no tengan miedo, que no les va a pasar nada a su cuerpo y que el cuerpo tranquilamente puede someterse a este tipo de alimentación, porque ya es algo que venía haciendo hace miles de años atrás. Así que nada, gente, solamente era eso. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.